días, muchas gracias. En primer lugar a Manuel, a Marcos por la invitación, a Sofi por la organización de este evento que finalmente enfoca un tema un poco olvidado en el terreno de la transformación digital. Ya escuchamos hablar hace unos minutos al presidente de la Asociación FinTech. Cuando la gente comenzó a hablar del tema FinTech hace algunos años y hacía referencias a las oportunidades de sinergia, siempre pensaba FinTech con los bancos, ¿no? Donde sin duda hay oportunidades de colaboración, pero se perdía de vista dos temas importantes, que las FinTech surgen, al menos muchos de los modelos FinTech, como el tema del crowdfunding, más bien de un fenómeno en el cual en lugar de que haya una empresa intermediaria que sea la proveedora de servicios, se generan fenómenos propios de la era del Internet 3.0, que es la figura del prosumidor. El prosumidor es decir, donde hay una persona que es proveedora y consumidora de servicios, donde más bien se da un fenómeno de desintermediación. Ejemplos de muchos, y el intermediario puede ser apenas un intermediario, un marketplace. Ejemplos de muchos. Uber, ¿no? Donde conecta personas que tienen auto y hacen traslados con pasajeros, Airbnb, que conecta, al menos en sus orígenes, personas que tienen un departamento, una casa con espacio, con alguien que quiere alojamiento temporal, ¿no? Entonces, de manera tal que ya no es el dueño del hotel el que brinda servicios de hotelería, o el dueño o el teletaxi, el dueño de los taxis o de las unidades y que tiene como empleados a los taxistas el que brinda el servicio de transporte, sino son las personas, ¿no? Directamente. Entonces, eso no necesariamente está tan alineado con el modelo bancario tradicional. El modelo cooperativo, por el contrario, es más cercano, porque en los modelos cooperativos, el que presta el dinero, o el dinero que se presta, es con el dinero de los socios cooperativistas, el que hacen un aporte. Por eso es que, por ejemplo, en el modelo del crowdfunding se dice que uno de sus antecesores es el banco Grameen de la India, ¿no es cierto? Que es un banco con un espíritu muy cooperativo. Entonces, y el mercado de capitales también es un gran aliado de la industria fintech por la misma lógica. Un lugar, un mercado donde conectan, por lo menos desde el punto de vista financiero, directamente inversionistas con entidades deficitarias que necesitan algún tipo de financiamiento. Entonces, es la primera vez que veo un evento en el cual se enfocan directamente en el potencial de la transformación digital de las cooperativas, y creo que ahí hay grandes oportunidades. Ajá, muy bien. Le meto directamente, ya, ok, perdón, voy a saltarme el cherry. Y en el tema de las cooperativas digitales, el Marco ya lo explicó excelente, Luis, así que ya más o menos me quedé sin la mitad de mi presentación. No, no es cierto. No es cierto, pero ciertamente ha sido una gran introducción porque ya no les tengo que contar de cero algo que les iba a explicar, ¿no? Y creo que lo ha mencionado, hay dos tipos de cooperativas de ahorro y crédito. Las autorizadas a captar dinero de tercero de cualquier persona, que requieren una licencia de la Superintendencia de Banca, y lo que son las COPAC, que son cooperativas no autorizadas a captar dinero de terceros. Dice, oye, no puede ser, yo sé que las cooperativas captan dinero de terceros, sí, pero esos terceros ya no son tan terceros porque se vuelven socios cooperativistas y solamente le pueden brindar servicios a esos terceros. Y por lo tanto, ya no hay un requerimiento de licencia formalmente como habría en un banco, sino una figura de registro y, por supuesto, durante los últimos años, un esquema de supervisión modular, ¿no? Entonces, en una cooperativa, en una COPAC, para no seguir repitiendo el nombre largo, las operaciones y servicios financieros se dan para sus socios en exclusiva. Ahora, el hecho de, hay algo muy interesante a nivel legal, las cooperativas tienen su origen en una ley específica, ¿no? La Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Sin embargo, en registros públicos se inscriben como asociación civil. Eso es muy interesante porque da a entender que es una organización de personas, a diferencia de un banco o una financiera, que es una sociedad anónima, es decir, es una entidad de capital, donde las decisiones se las toma el que tiene mayor participación en el capital. En las cooperativas eso no es así, igual que en las asociaciones civiles, las decisiones se toman un socio, un voto. Entonces ese es el espíritu cooperativo a los que aludía Luis, esas particularidades que tienen que cuidarse en la regulación, porque si bien tienen cierta exposición a riesgo similar al de un banco, que es el riesgo de pérdida del
depósito, del ahorro, del ahorrista, ciertamente no es un modelo igual, por ejemplo, porque los prestamistas podrían decidir, o los deudores, los prestamistas podrían decidir capitalizar justamente sus cuentas por cobrar para reforzar la cooperativa, cosa que es muy improbable que suceda en un modelo, en un banco tradicional. No te voy a saltar esta parte, esta parte de licenciamiento que he explicado, y también el esquema modular, que también lo ha puesto en su presentación Luis. A mí me parece interesante las oportunidades a nivel digital, ¿no? O cuáles son las limitaciones. Para comenzar, no hay norma que limite, ¿no?, que el desarrollo del modelo de la cooperativa sea digital. No hay una restricción expresa, ¿no? Entonces, ¿dónde tendríamos las oportunidades a nivel legal en términos digitales? Primero, podríamos pensar en un onboarding digital para ser socio cooperativista. La norma, de alguna manera, viene siendo aplicada en la forma en la cual captas a un socio cooperativista de la zona de influencia de la cooperativa, ¿no? Entonces está pensada en que la gente va a ir va a firmar un papel. Sin embargo, no es una restricción absoluta, al punto en que hay socios cooperativistas que no residen, no viven en la zona donde tiene su establecimiento la cooperativa. Con lo cual, ¿por qué no pensar en socios que se afilien en forma digital, con un onboarding digital? Utilicen las herramientas que ya existen hoy. Existe la ley de firma electrónica hace muchos años. La SBS tiene normativa sobre ciberseguridad que incluye reglas sobre autenticación de identidad, ¿no? Entonces, no es descabellado pensar que los socios cooperativistas podrían afiliarse en forma digital de manera tal que el territorio o la distancia no sea un límite. Podemos pensar en aplicativos móviles para transaccionar. Estamos hablando de las billeteras, ¿no? Evidentemente aquí hay que distinguir de la billetera digital que permite interoperar, donde las cooperativas no pueden entrar en forma directa porque no están incluidos en la lista de participantes directos de la Cámara de Cooperación Electrónica, que es el ente que permite la interoperabilidad directa, pero perfectamente podrían hacer un desarrollo para hacer una billetera como participante indirecto, es decir, conectando a través de terceros. Creo que eventualmente sí se podría revisar la normativa para permitirles una conexión directa, dado que el espíritu de la norma que regula el tema de la interoperabilidad distingue entre billeteras de entidades no supervisadas, que son las que no pueden interoperar en forma directa, muchas fintech que están en este caso, y billeteras de empresas supervisadas, Yape, Plin, las billeteras de las emisoras de dinero electrónico, que al ser entidades supervisadas sí puede conectar directamente vía la Cámara de Compensación. Yo creo que las cooperativas están en perfecta capacidad, dado que son supervisados, de entrar en este segundo terreno. Pero hoy día la norma no se los permite. Y esto tiene que ver con el sistema de pago digitales, ¿no? El mundo digital, hay unas estadísticas muy interesantes que publica permanentemente los reguladores, la SBS, el Banco Central, acerca de cómo han avanzado los pagos digitales. De hecho, no sé si lo incluyó Javier Salinas en su presentación, pero el sector fintech que más ha avanzado de la mano de esta transformación es el de pagos digitales, ¿no? Yape ha generado un boom, hay que reconocerlo. Yape ha generado más inclusión financiera que muchos otros modelos, cuando pensábamos que la inclusión financiera iba a venir por el lado de otorgar más financiamiento, ¿no? Y no, la inclusión financiera, el incentivo para la formalización vía inclusión financiera ha venido del uso de pagos, ¿no? En la posibilidad que el pequeño establecimiento pueda recibir pagos, el primer pequeño local del mercado pueda recibir pagos a través de un teléfono celular, ¿no? Resultó ser pues el gran motor para incluir financieramente, porque Yape requiere para todo usuario tener una cuenta bancaria. A diferencia de lo que se proponía hace unos 10 años con las emisoras de dinero electrónico, que eran billeteras no vinculadas a cuentas bancarias. Eso al final nunca, digamos, por lo menos no se desarrolló tanto como lo que ha generado Yape. Entonces, el sistema de pagos digitales hoy día es amplio, claramente con una participación muy alta de Yape, pero con unos espacios todavía para billeteras y otros mecanismos de pago con ciertos niveles de valor agregado.
Ahora, las cooperativas lo tienen que hacer todo, lo tienen que desarrollar internamente. ¿Hay una limitación para que tercericen? Pues no. Existe el concepto de servicios significativos de terceros o tercerización significativa, en la cual, ¿no?, ciertos procesos que pueden ser el front o el backend, ¿no es cierto?, pueden ser tercerizados como servicios, por ejemplo, informáticos. Lo que pasa es que califican como servicios significativos y esa subcontratación requiere pues una supervisión de la Superintendencia de Banca, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que es riesgoso. Es decir, si un proceso de la billetera de la cooperativa o un mecanismo de procesamiento de scoring crediticio está basada en servicio de un tercero y ese servicio falla, puede generar un impacto en las operaciones de la cooperativa. Entonces, ese tercero, ese proceso de contratar a ese tercero va a requerir una autorización del regulador, pero no está prohibido, es decir, no es que tengan que ser desarrollos internos, lo cual abre toda una gama de posibilidades de colaboración entre el mundo cooperativo y el mundo tecnológico, el mundo fintech. ¿Qué normativa? Bueno, tienes el Reglamento de Gestión Integral de Riesgo de las Cooperativas, que es una resolución específica, y también hay otras normas complementarias en materias de bienes y servicios provistos por terceros en la COPAC, que es una norma del 2024. Es decir, sí existe un marco que regularía el relacionamiento de las cooperativas con terceros. No estamos en un terreno de vacío normativo. Evidentemente hay una necesidad cuando se trata de servicios informáticos de una evaluación previa de riesgos por parte de la COPAC, ¿no? Y hay que identificar los contratos también tienen que ser desarrollados con mucho cuidado para que se alineen los intereses y se asignen los riesgos correctamente con este tercero que va a hacer desarrollos tecnológicos, por ejemplo, con la inclusión de niveles de servicio, los SLAs o con eventualmente algún tipo de penalidad. ¿Cuáles son las limitaciones que podría encontrarse una cooperativa, ¿no? Por ejemplo, el requisito de oficina física, ¿no? Dentro de los supuestos de la norma dice que es requisito para el registro de la cooperativa copia siempre del contrato de arrendamiento o título de propiedad de la oficina principal de la COPAC y una verificación física. Es interesante porque esto ya no les aplica a los bancos. A los bancos hace pocos años se modifica la ley de bancos y hoy día las bancos y las financieras pueden ser 100% digitales. Pueden tener una oficina administrativa, pero no están obligados ya a tener una oficina física para atención al público. Entonces, me pregunto si es que no sería también tiempo de pensar en una cooperativa que también pueda ser digital, ¿no? Después de todo, el espíritu cooperativo no está en el espacio físico, sino en la voluntad de los socios de generar y brindarse servicios financieros entre sí. No posiblemente, obviamente, cuando surgió esto hace muchos años, no era una posibilidad operar digitalmente, pero no por eso debería mantenerse las estructuras normativas inmóviles, como bien mencionó Luis. La normativa es algo que evoluciona, no es algo estático. Las reuniones de sesiones de asamblea virtual o de consejo de administración, cuando no son presenciales, tienen que establecerse en el estatuto, ¿no? Es decir, son válidas las sesiones virtuales, pero lo tienes que tener en el estatuto para que no sean cuestionadas, ¿no? Y ahí hay algunos mecanismos que tendrán que implementarse para resguardar los acuerdos para que sean grabados, ¿no? Porque no va a haber la presencialidad. Y hay que reconocerlo en el estatuto. De hecho, esta fue una gran lección de la pandemia, ¿no? En la pandemia todos los órganos societarios, las asambleas quedaron paralizadas porque no se habían puesto a pensar que algún día no podríamos salir de nuestras casas a reunirnos en una sesión. Entonces, hoy esto ya fue actualizado y simplemente hay que incorporarlo al estatuto, Dios quiera, no para una nueva pandemia, sino sencillamente para facilitarnos las reuniones. Así que esta ha sido mi presentación bastante corta. Nuevamente agradezco a Sofi y a Refi por la invitación y el mensaje que quisiera dejar al final es que las cooperativas tienen un gran potencial en su transformación digital para brindar mejores servicios financieros, para captar de mejor forma a los socios cooperativos y para que el relacionamiento y la vida de los socios cooperativistas sea mucho más cercana de lo que es en el mundo físico analógico. Muchas gracias.